Manejo de la dieta. El manejo de la dieta es un componente fundamental del cuidado de la diabetes. El concepto de terapia médica nutricional, que introdujo la ADA en 1994, se define como el empleo de servicios nutricionales específicos para el manejo de una enfermedad, lesión o condición, e implica tanto a la valoración de la condición nutricional como a las medidas terapéuticas que incluye al tratamiento nutricional, la asesoría y el empleo de complementos nutricionales especiales. Considerada antes rígida y compleja, el tratamiento médico nutricional TMN cuenta en la actualidad con una mayor base en la evidencia y ajuste individual. La dieta para el diabético ha sufrido cambios importantes en el transcurso de los años, en particular en cuanto a las recomendaciones para la distribución calórica entre carbohidratos, proteínas y grasas. Ya no existe una dieta específica para el diabético, sino más bien una prescripción en la idea que se basa en la valoración nutricional y las metas terapéuticas. Se requiere un esfuerzo coordinado de equipo, lo que incluye al paciente con diabetes para personalizar el plan nutricional. Las metas y los principios del tratamiento de la dieta difieren entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 y entre personas delgadas y obesas. El plan prescrito del tratamiento nutricional es integral al manejo de la diabetes. Las metas terapéuticas incluyen el mantenimiento de valores de glucemia casi normales, el alcance de concentraciones lipídicas óptimas, el consumo adecuado de calorías para mantener y alcanzar pesos razonables, la prevención y el tratamiento de las complicaciones crónicas de la diabetes, el mejoramiento de la salud en general por medio de una nutrición óptima. Las recomendaciones iniciales pueden incluir entre el 45% y el 60% de carbohidratos, el 20 al 35% de grasas y del 10% al 20% de proteínas. En una persona con diabetes tipo 1 se valora el consumo usual de alimentos y se utiliza como base para ajustar el tratamiento de insulina, con el objetivo de adaptarse al estilo de vida del paciente. Se recomienda el uso de cantidades y tipos de alimentos constantes con horarios específicos y rutinarios. La cuantificación de glucemia en casa permite una retroalimentación inmediata en torno al consumo nutricional. La respuesta glucémica y la influencia de la actividad física para los individuos con diabetes tipo 1, los mejoramientos de los regímenes de insulina y el empleo creciente de bombas de insulina permiten una mayor flexibilidad para las comidas. La mayor parte de los individuos con diabetes tipo 2 padece sobrepeso. Las metas del tratamiento nutricional se concentran en alcanzar los objetivos de glucemia, lipidemia y presión arterial, así como la pérdida ponderal si se encuentra indicada. La pérdida ponderal leve o moderada del 5% al 10% del peso corporal total ha demostrado mejorar el control de la diabetes, incluso si no se alcanza el peso deseable. Las cuestiones relativas a la dieta en relación con los factores de riesgo cardíaco también desempeñan un papel en la personalización de los cuidados para quienes padecen diabetes tipo 2. Las directrices nacionales para la dieta en cuanto a las grasas saturadas, sodio y fibra también influyen sobre la planificación en la dieta para las personas con diabetes. La dietista desempeña un papel esencial en el equipo de atención de la diabetes y es capaz de seleccionar entre los distintos métodos como el conteo de carbohidratos, el intercambio de alimentos, la elección de alimentos saludables, el índice glucémico y la glucosa total disponible para ajustar el plan de alimentación con el objetivo de cubrir las necesidades individuales. Las recomendaciones más simples se relacionan con una comprensión y un apego más adecuados a la dieta por parte del enfermo. El conteo de carbohidratos recurre a la información de la etiqueta del producto a la que pueden acceder con facilidad las personas con diabetes. De manera independiente a la fuente alimentaria, se contabilizan los gramos totales de carbohidratos para hacer énfasis en el nutrimento que afecta en mayor medida el control de la glucemia. La TMN también es importante para prevenir el desarrollo de complicaciones o por lo menos para reducir la velocidad a la que se presentan. Puesto que la diabetes es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, se recomienda que se obtengan menos del 7% de las calorías diarias a partir de las grasas saturadas y que el consumo de la dieta del colesterol se limite a 200 miligramos o menos.
al tiempo que se reduce al mínimo el consumo de grasas trans. Los perfiles lipídicos periódicos en ayuno permiten identificar trastornos concurrentes de los lípidos. Al tiempo que se desarrollan afecciones asociadas a la diabetes, la TMN persiste como un componente clave para optimizar los resultados. Problemas como hiperlipidemia, arteriopatía coronaria, insuficiencia renal, neuropatía e hipertensión requieren consideración adicional en torno al consumo de sodio y otros nutrimentos. Ejercicio. Los beneficios del ejercicio son numerosos en relación con la diabetes y las condiciones asociadas. El acondicionamiento cardiovascular y el bienestar psicológico son deseables en todas las personas, pero para muchos pacientes con diabetes tipo 2 los beneficios del ejercicio incluyen una disminución de la grasa corporal, un mejor control del peso y un incremento de la sensibilidad de la insulina. El ejercicio es tan importante para el manejo de la diabetes que un programa planificado de ejercicio regular suele considerarse parte integral del régimen terapéutico para todos los individuos con diabetes. En general, el ejercicio esporádico solo trae consigo beneficios transitorios. Un programa regular de ejercitación o entrenamiento trae mayores beneficios. Es mejor para el acondicionamiento cardiovascular y permite mantener una proporción músculo-grasa que fomenta la receptividad periférica a la insulina. En individuos con diabetes, los efectos benéficos del ejercicio se acompañan de un aumento del riesgo de la hipoglucemia, en particular en quienes reciben inyecciones de insulina. Si bien se incrementa en grado significativo la captación muscular de glucosa, la capacidad para mantener la glucemia se dificulta por la incapacidad para suprimir la absorción de la insulina inyectada y activar los mecanismos contrarreguladores que mantienen la glucemia. No solo existe incapacidad para suprimir las concentraciones de insulina, sino que la absorción de la hormona puede aumentar. Es más pronunciada cuando la insulina se inyecta en el tejido subcutáneo sobre el músculo que se ejercita, pero ocurre incluso cuando la insulina se inyecta en otras regiones corporales. Incluso después de suspender el ejercicio persiste el efecto hipoglucemiante de la insulina. En algunas personas con diabetes tipo 1 se desarrollan datos de hipoglucemia varias horas después de suspender el ejercicio, quizá debido a que las dosis subsecuentes de insulina en quienes utilizan inyecciones diarias múltiples de insulina no se ajustan para dar cabida a la disminución de la glucemia inducida por el ejercicio. La causa de la hipoglucemia en personas que no se aplican una dosis subsecuente de insulina no es clara. Pudiera guardar relación con el hecho de que el hígado y los músculos esqueléticos incrementan su captación de glucosa después del ejercicio como medio para restituir sus reservas de glucógeno, y que el hígado y los músculos esqueléticos se vuelven más sensibles a la insulina durante este periodo. Los pacientes con diabetes deben estar conscientes de que pueden presentar hipoglucemia tardía tras el ejercicio y pudiera ser necesario que modifiquen la dosis de los medicamentos para el control de la diabetes, su consumo de carbohidratos o ambos. Si bien trae beneficios a las personas con diabetes, el ejercicio debe ponderarse en una escala riesgo-beneficio. Antes de iniciar un programa de ejercitación, la persona diabética debe someterse a una valoración apropiada para descartar la enfermedad macrovascular y la microvascular. La meta del ejercicio es una participación segura en actividades congruentes con el estilo de vida de la persona. Al igual que con las directrices nutricionales, las recomendaciones para el ejercicio necesitan personalizarse. Cada individuo debe tener metas que consideren en la cantidad de ejercicio, la duración del ejercicio, las concentraciones de glucemia antes de iniciar el ejercicio y las habilidades para resolución de problemas. Algunas consideraciones son el potencial de hipoglucemia, hiperglucemia, cetosis, isquemia cardiovascular y arritmias, en particular cardiopatía isquémica siliente, exacerbación de la retinopatía proliferativa y lesión en las extremidades inferiores. Para las personas con diabetes tipo 1 que se ejercitan durante los periodos con control deficiente, es decir, cuando la glucemia se encuentra elevada, las concentraciones de insulina exógena son bajas y existe cetonemia. La glucosa y las cetonas
en la sangre aumentan hasta niveles más altos debido a que el estrés que genera el ejercicio se sobrepone a la insuficiencia preexistente de insulina y al aumento de la actividad de las hormonas contrarreguladoras. Fármacos hipoglucemiantes orales e inyectables. Los últimos años no solo han sido testigos del surgimiento de fármacos nuevos para el tratamiento de la diabetes, sino de nuevas clases. Las opciones ya no son solo fármacos hipoglucemiantes orales o la insulina. Los medicamentos para el manejo de la diabetes incluyen ahora nuevos fármacos hipoglucemiantes inyectables, es decir, análogos a la amilina y análogos del péptido similar al glucagón tipo GLP-1. Puesto que las personas con diabetes tipo 1 presentan insuficiencia de insulina, necesitan tratamiento de restitución con hormona exógena desde el inicio. Los individuos con diabetes tipo 2 pueden mostrar un aumento de la síntesis hepática de glucosa, disminución de la utilización periférica de la glucosa, disminución de la utilización de los carbohidratos ingeridos y al transcurrir el tiempo, compromiso para la secreción de insulina y secreción excesiva de glucagón a partir del páncreas. Los fármacos hipoglucemiantes que se utilizan para el tratamiento de la diabetes tipo 2 atacan cada una de estas áreas y en ocasiones todas. Si no es posible lograr un buen control de la glucemia con un fármaco o hipoglucemiante con combinaciones de ellos, puede agregarse insulina o utilizarse sola. Los fármacos hipoglucemiantes pertenecen a 5 categorías. Primero, secretagogos de la insulina, es decir, sulfonilurias, repaglidina y nateglidina. Segundo, biguanidas. Tercero, inhibidores de la alfa-glucosidasa. Cuarto, inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa. Tipo 4, DPP4. Y quinto, tiazolidinedionas, TZD. Además se utilizan ahora en forma amplia un agonista del GLP-1 y un agonista de la amilina en formulaciones inyectables. Secretagogos de la insulina, sulfonilurias. Las sulfonilurias se descubrieron de manera accidental en 1942 cuando los científicos observaron que una de las sulfoamidas que se estaba desarrollando en la época inducía hipoglucemia. Estos medicamentos reducen la glucemia al estimular la liberación de insulina a partir de las células beta del páncreas. Estos fármacos son efectivos solo cuando existe cierta función residual en las células beta. Los sulfonilurias actúan al unirse con receptor específico de afinidad alta en la célula beta, que se encuentra vinculado con un canal de potasio sensible al ATP. La sulfonilurea se utiliza para el tratamiento de diabetes tipo 2, no puede sustituir a la insulina en personas con diabetes tipo 1, quienes tienen una insuficiencia absoluta de la hormona. Las sulfonilurias de manera tradicional se agrupan en fármacos de primera y segunda generación. Estos medicamentos difieren en cuanto a la dosificación y duración de acción. Los fármacos de segunda generación, es decir, gliburida, glipizida y glimepirida, son bastante más potentes que los de primera generación y se prescriben en forma más amplia. Puesto que las sulfonilurias incrementan las concentraciones de insulina y la velocidad a la cual se extrae de la glucosa de la sangre, es importante reconocer que pueden inducir reacciones hipoglucémicas. Este problema es más común en adultos mayores con trastornos de la función hepática y renal, que reciben sulfonilurias de acción más prolongada. En algún momento las sulfonilurias fueron la base del tratamiento de la diabetes tipo 2. Al incrementarse las alternativas para el manejo farmacológico de la diabetes, resulta más deseable el consumo de fármacos que conlleven a un riesgo menor de hipoglucemia. Secretagogos de la insulina, repaglidina y nateglinida. La repaglidina y la nateglinida son secretagogos de insulina que no pertenecen al tipo de sulfonilurias y requieren la presencia de glucosa para lograr su acción principal. Estos agentes actúan al cerrar el canal de potasio dependiente del ATP en las células beta 6. La liberación de insulina depende de la glucosa y disminuye cuando sus concentraciones son bajas.
Estos fármacos, que se absorben con rapidez a partir del tubo gastrointestinal, se administran poco antes de los alimentos, 15 minutos a 30 minutos para la repaglinida y 1 minuto a 30 minutos para la nateglinida, con el objetivo de actuar sobre la expulsión postprandial de la glucemia al ayudar a restaurar la respuesta de la primera fase de la insulina. Tanto la repaglinida como la nateglinida pueden inducir hipoglucemia, así resulta esencial su administración apropiada en relación con las comidas. Biguanidas. En la actualidad, el metformin es la única biguanida de esta categoría. El metformin inhibe la síntesis hepática de glucosa e incrementa la sensibilidad de los tejidos periféricos a las acciones de la insulina. Puesto que el fármaco no estimula la secreción de insulina, no provoca hipoglucemia como efecto colateral. Al menos algunos beneficios secundarios del tratamiento con metformin incluyen la pérdida ponderal y el mejoramiento de los perfiles lipídicos. En tanto la acción principal de las sulfonilurias es incrementar la secreción de insulina, el metformin ejerce sus efectos benéficos sobre el control glucémico por medio del aumento del consumo periférico de glucosa y la disminución de la síntesis hepática del azúcar, efecto principal. Para reducir el riesgo del desarrollo de la acidosis láctica, el metformin se encuentra contraindicado en personas con cifras elevadas de creatinina sérica, una prueba de función renal, evidencia clínica y el laboratorio de hepatopatía y cualquier condición que se relacione con hipoxemia o deshidratación. Puesto que el metformin por lo general se tolera bien, es efectivo y tiene algunos efectos secundarios, se ha convertido en un fármaco de prescripción frecuente para la diabetes tipo 2. El metformin también se ha estudiado aunado a la modificación del estilo de vida para la prevención de la diabetes en poblaciones en riesgo. Inhibidores de alfa-glucosidasa. En personas con diabetes tipo 2, las sulfonilurias, las biguanidas o ambas pueden ejercer efectos benéficos sobre las concentraciones de GPP. Sin embargo, en más del 60% de estos individuos persiste la hiperglucemia postprandial, y quizá explique los valores altos sostenidos de la A1C. Una estrategia alternativa para atender el problema de la hiperglucemia postprandial es el consumo de fármacos como la acarbosa y el miglitol, inhibidores de la alfa-glucosidasa, que es una enzima del borde del cepillo del intestino delgado que degrada los carbohidratos complejos. Al retrasar la degradación de los carbohidratos complejos, los inhibidores de alfa-glucosidasa retrasan la absorción de los carbohidratos en el intestino y limitan el incremento postprandial de la glucosa plasmática y de las concentraciones de insulina. Si bien no es un problema con la monoterapia o el tratamiento combinado con una biguanida, puede presentarse hipoglucemia si se administra tratamiento concurrente con sulfonilurias. En caso de que se presente hipoglucemia, debe manejarse con glucosa dextrosa y no con sacarosa o azúcar de mesa, cuya degradación pudiera encontrarse bloqueada por la acción de los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Tiazolidinedionas. Las TZD o glitazonas constituyen la única clase de fármacos que actúa de manera directa sobre la resistencia a la insulina, un defecto fundamental en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Las TZD mejoran el control de la glucemia al incrementar la sensibilidad a la insulina en los tejidos que responden a la hormona hígado, músculo esquelético y tejido adiposo, y permiten que respondan a la insulina endógena de manera más eficiente sin incrementar el gasto a partir de las células beta ya disfuncionales. La pioglitazona y la rosiglitazona son sensibilizadores a la insulina más potentes y fueron autorizados por la US Food and Drugs Administration (FDA) en 1999 debido al problema previo de toxicidad hepática en esta clase de fármacos. Las enzimas hepáticas deben vigilarse de acuerdo con las directrices.
Además, en la actualidad, el consumo de rosiglitazona se encuentra restringido. Los estudios sobre la rosiglitazona en los últimos años relacionaron al fármaco con un aumento del riesgo de infarto del miocardio. De hecho, en 2010, la FDA colocó el consumo de la rosiglitazona en restricción por efecto del aumento del riesgo de accidentes cardíacos en individuos que recibían el fármaco. Desde entonces su consumo ha disminuido en forma radical y las personas que siguen utilizándolo deberán participar en un programa especial, puesto que ya no estará a la venta en las farmacias ordinarias. Este fenómeno no se identificó con la pioglitazona, que sigue estando autorizada como monoterapia y tratamiento combinado. Sin embargo, la pioglitazona puede inducir retención hídrica, por lo que se encuentra contraindicada en individuos con insuficiencia cardíaca en estadios 3 y 4 de la New York Heart Association. El mecanismo de acción de la TZD es complejo y no comprende en su totalidad. La acción de la TZD se relaciona con su unión al receptor activador del proliferador de peroxisoma tipo Y, RAPP-Y. La adiponectina se sintetiza en los adipocitos y sensibiliza de manera directa al organismo a las acciones de la insulina, por lo que pudiera formar parte del eslabón faltante para explicar la resistencia a la insulina en las personas de diabetes tipo 2. Se piensa que las TZD actúan al disminuir la resistencia a la insulina, por lo menos en parte por medio del incremento de la síntesis de adiponectina en los adipocitos. La TZD tiene efectos adicionales numerosos, entre otros la corrección de muchas de las características metabólicas anómalas relacionadas con la diabetes tipo 2. Inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa tipo 4. Los inhibidores de la DPP4 son una clase relativamente nueva y el surgimiento de fármacos que se agrupan en la categoría del tratamiento con incretina. Las incretinas son sustancias insulinotrópicas que se liberan hacia la circulación a partir del tubo gastrointestinal después de una comida, en particular si es rica en carbohidratos. Las incretinas actúan al estimular la secreción de insulina en la célula beta. En las personas normales, las incretinas inducen alrededor del 20 al 60% de la secreción de insulina después de una comida. Las incretinas principales que se secretan son la GLP-1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, IDG. La enzima DPP4 degrada con rapidez tanto al GLP-1 como al IDG. Los inhibidores de la DPP4 actúan al inhibir a la enzima e incrementar las concentraciones de GLP-1 e IDG, que luego incrementan la liberación de insulina. El GLP-1 también ayuda a suprimir la liberación de glucagón. El primer agente oral de esta categoría, la sitagliptina, se introdujo en 2006 y se encuentra autorizado como monoterapia o tratamiento combinado con otros hipoglucemiantes orales. Desde entonces se han producido otros dos agentes, la saxagliptina y en la fecha más reciente la linagliptina. Agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1. Se sabe que las hormonas tipo incretina, entre otras el GLP-1, desempeñan un papel importante en el control endógeno de la glucosa. La acción de estas hormonas en respuesta al consumo de nutrimentos da origen a la secreción de insulina dependiente de glucosa y a la disminución de la glucemia. Como análogo sintético del GLP-1, la exenatida fue el primer tipo de incretina disponible para el tratamiento de la diabetes. La exenatida se encuentra autorizada como monoterapia inyectable o para el tratamiento adyuvante combinado en individuos con diabetes tipo 2.
Junto con la dieta y el ejercicio, se ha demostrado que el fármaco tiene acciones múltiples, como la potenciación de la liberación de insulina mediada por glucosa, la disminución de la velocidad del vaciamiento gástrico y la pérdida central del apetito relacionada con la pérdida ponderal. La exenatina se inyecta por vía subcutánea 60 minutos antes de consumir un alimento. Sus efectos colaterales principales son las náuseas, la pérdida ponderal. La liraglutida es el segundo inhibidor de la GLP-1, autorizado en Estados Unidos, y se esperan otros fármacos. Se están haciendo pruebas con innovaciones terapéuticas como la aplicación semanal de inhibidores de GLP-1 que pudiera hacer a los fármacos de esta categoría incluso más deseables.